La última clase recuerdo que hablábamos sobre, ya habíamos entrado algunas reflexiones al libro del profesor Felipe Peña de Oliveira para el periodismo. Una de las coberturas que marca ese cambio de siglo fue justamente el atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿bien? Y 2 años después, él reflexiona también sobre este otro hecho, que es la famosa guerra de Irak, ¿no? Que todo tiene una consecuencia a raíz de ese atentado, ¿no? Hay un cambio político global, ¿no? Que se produce a partir de ese atentado. Estados Unidos declara la guerra contra el terrorismo internacional y inicia, ¿no?, un ataque contra Afganistán, ¿no?, un territorio que hoy está también en las noticias, ¿no?, justamente por la salida de Estados Unidos de ese territorio, ¿no?, y el regreso de los talibanes al gobierno de Afganistán. Con todo lo que ese proceso supone, se produce, ¿no?, lo que se ha conocido como la guerra contra el terrorismo internacional, declarada entonces por el presidente norteamericano George Bush, y la guerra primero contra Afganistán y contra todos los países, ¿no?, apoyaran el terrorismo internacional, ¿no? Entonces les comentaba que ese suceso de alguna manera ahora todavía tenemos coletazos de aquello, o sea, es un proceso que no se ha cerrado y que estos días está en los medios de comunicación justamente por la decisión del gobierno norteamericano de salir de esos territorios de Afganistán y el regreso de los talibanes al poder, ¿no? Felipe Peña de Oliveira habla de este otro hecho que fue la guerra de Irak. La guerra de Irak, en teoría, se desarrolló también por una decisión del gobierno norteamericano y sus aliados de invadir Irak por la sospecha de que en ese país se estaban produciendo armas de destrucción masiva, ¿no? Todo eso supuso un cambio también en el gobierno de Irak, ¿no?, que acabó con la vida del entonces dictador Saddam Hussein, ¿no? Pena Oliveira se refiere exclusivamente al papel, ¿no?, que hizo la prensa con esta figura de los reporteros incrustados, ¿no? Entonces critica, ¿no?, esa forma de cubrir las informaciones bélicas desde frentes que eran de algún modo seleccionados por una de las partes involucradas en la guerra, ¿no? Entonces lo denominó como ultrajante forma de cobertura periodística en toda la historia de la prensa, la figura de los reporteros incrustados. Vale, este periodista Peter Arnett, ¿no?, ha sido gran crítico de las prácticas de la prensa estadounidense. Bueno, ha tenido también sus momentos de gloria o menos gloria, ¿no?, en las páginas de los principales países, perdón, de los principales medios internacionales. Entonces, Pena de Oliveira lo rescata, ¿no?, como uno de los que han criticado justamente el papel de la prensa estadounidense en esa cobertura de la guerra de Irak. Esos dos hechos en el comienzo del ciclo no solo sirven para criticar, ¿no?, de pronto a poder hacer una crítica sobre el papel que hicieron los medios de comunicación en la cobertura de esos dos grandes hechos, sino porque marcan, ¿no?, esa reflexión sobre la importancia que van a tener en este siglo control, ¿no?, de los medios, del periodismo, factores importantes en las decisiones, ¿no?, que van a tomar los países, los gobiernos, por el control de muchas cuestiones, ¿no?, la economía, la política, ¿no? Por eso dice, ¿no?, que es mucho más importante eso, o es tan o más importante que las propias guerras, la de los fusiles y los cañones, ¿vale? Entonces, esa reflexión lleva a este autor a decirnos, ¿no?, que en la sociedad postindustrial, ¿no?, no hay bien más valioso que la información. Esa es la carrera en la que estamos todos, ¿no? O sea, no solo los que van a estudiar periodismo, ¿no?, porque de pronto, pues todos ustedes van a obtener un título en comunicación, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de trabajar con información. Pena Oliveira lo que reflexiona, ¿no?, es que la información es un bien valioso en este siglo, ¿no?, porque significa que a través de ella pasa el control de muchas cuestiones, ¿no?, sociales, políticas, económicas. Dice Peña Oliveira que los mercados financieros están conectados en tiempo real. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, que llevamos también como casi una reflexión planetaria sobre el tema de globalización. Esta pandemia, por ejemplo, la existencia del COVID y la declaratoria de pandemia y luego la generación de políticas, ¿no?, bastante parecidas a nivel global, ¿no?, sobre, por ejemplo, restringir ciertos derechos para el control, ¿no?, de la pandemia, ¿no?, nos ha hecho sentir que efectivamente la globalización existe, ¿no? Para empezar, hay un virus que se expande sin control, sin posibilidad de poder detenerlo debido a la globalización, y es una cuestión de días o de semanas para que un mal que está en un punto alejado del planeta se difunda hacia todo el globo, ¿no? Entonces, la globalización existe, ¿no? Felipe Peña de Oliveira en este libro habla sobre el tema de cómo los mercados financieros están conectados en tiempo real. Si cae la bolsa de Japón, ¿no?, como en su momento pasó con alguna de
de las crisis económicas que planetariamente hemos atravesado, ¿no? Si cae la bolsa en Asia, también se afecta la bolsa de Lima. Y si hay una crisis económica planetaria, entonces también los países, todos los países empiezan a sentir, ¿no? Esa crisis económica de algún modo, ¿no? A algunos les afectará mucho más que a otros, dependiendo del grado de nivel de desarrollo que tengan esas naciones, ¿no? Si hay una sobreproducción de petróleo, hay una crisis del petróleo y el petróleo baja, ¿no? Hay unos países que van a padecer esto mucho más que otros, ¿no? Esto del mundo y el mercado financiero, el mundo económico, ¿no? No todos los mercados están de algún modo conectados en tiempo real, ¿bien? Te dice que los flujos de capital cambian de país en fracciones de segundo. Un ejemplo de estos son los famosos capitales golondrinos, ¿no? Es decir, capitales que están en un determinado país y que dependiendo de lo que ocurra, si ocurre algo que ese país pues lo hace entrar en crisis, ¿no? Como ocurrió con España, con la crisis de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, esos mercados cambian inmediatamente, dejan unos países y se trasladan hacia otros mercados con muchísima rapidez, ¿no? Ahora mismo Perú, por ejemplo, está viviendo un periodo de inestabilidad política que se traduce también en la economía, ¿no? Entonces estamos con unos niveles o cambios de dólar bastante altos, ¿no? No se ha vivido algo como eso, por lo menos desde la década de los 90 probablemente, ¿no? Segundo gobierno de Fujimori, ¿no? Que empieza a recuperarse un poco la economía. Creo que el país no había atravesado ese nivel de estrés, ¿no? Entonces, acabo de estar en Lima y te das cuenta que algunas tiendas ya te ponen, por ejemplo, los precios en dólares de ciertos artículos, ¿bien? ¿Por qué lo hacen? Pues por la inestabilidad que tiene la moneda peruana, ¿no? Entonces, el dólar está disparado, el euro cuesta casi 5 veces nuestra moneda, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, los sueldos, eso significa que los sueldos de los peruanos de un día para otro han dejado de valer lo que valían para valer menos, ¿no? Es decir, hoy mismo con el mismo sueldo compras menos cosas que las que comprabas el año pasado, incluso hace 2 años, ¿no? Antes de la pandemia, porque ya llevamos 2 años también con esta historia del parón económico del COVID, ¿no? Bien, entonces esos flujos de capitales cambian de país en cuestión de fracciones, ¿no? Hay capitales que ahora mismo abandonarán el Perú porque no les gusta la inestabilidad política y se van, ¿no? Es más, o sea, pasa a veces con el pequeño ciudadano, ¿no? Ciudadanos con una formación media acomodada están pensando en cambiarse de país, ¿no? Están pensando en abandonar el país y buscar un lugar donde puedan tener una estabilidad económica, ¿no? Hay gente que pensaba comprarse una casa y ya no lo va a hacer justamente por este tipo de inestabilidad y porque hay mucha incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Entonces, los flujos de capitales no responden a nacionalidades, no responden a un amor a la patria. Los flujos de capital no tienen patria en mi concepción, ¿no? Simplemente el dinero se mueve donde los que son dueños del dinero están mejor, ¿no? El libro fue escrito ya hace algunos años, ¿no? Y la reflexión es actual, ¿no? Es decir, yo cuando me conecto a Google y trato de buscar una información, ¿no? El algoritmo me tiene con la información que yo busco. Esto pasa incluso en los mercados. Si yo voy a Plaza Vea o a cualquier centro comercial y compro algo, lo primero que me piden para comprar es mi DNI. Entonces, yo podría rehusarme a dar el DNI porque no hace falta dar el DNI para hacer una compra, ¿no? Pero los grandes almacenes y los supermercados se quedan con ese dato tuyo, tu DNI, y por lo tanto hay un registro sobre las cosas que uno suele consumir. Entonces sabe que fulanito pues compra tal marca de desodorante, compra tal marca de detergente, o sabe que fulanito pues tiende a esta marca de ropa, es por esta etapa de su vida está buscando pañales para bebés, será que fulanito tiene un hijo recién nacido, entonces le puedo mandar la publicidad de todos los artículos de bebés a su correo electrónico o a su casa, ¿no? Me arroja esa publicidad, pues significa que hay un algoritmo que sabe lo que yo busco, ¿no? Si estoy buscando zapatillas, si estoy buscando zapatos y la publicidad va en función de lo que yo estoy buscando en Google, ¿vale? Entonces, esta reflexión que hace este autor es bastante actual, ¿no? O sea, es decir, que ese sencillo acceso a Internet nos hace ya ser, ¿no? Integrantes activos del estratégico banco de datos del mercado global, ¿no? Entonces, se confunde, ¿no? Dice su perfil de consumidor, yo soy consumidor, todos somos consumidores, necesitamos consumir, pero confunde ese perfil de consumidor, ¿no? Se confunde hasta el punto de ser sustituido por la palabra ciudadano, ¿no? Es decir, una cosa es ser consumidor y otra cosa es ser ciudadano. Entonces somos mapeados, dice, diariamente a través de nuestros gustos, preferencias, ¿no? Y que quedan registrados por esos algoritmos o por un clic de su ratón en la web.
dos cosas, ¿no? Poniendo de ejemplo lo que ven en pantalla, dos cosas, ¿no? Saber que la economía es global, es planetaria, si pasa algo en las bolsas mundiales por la caída del petróleo, por ejemplo, en el caso de esta noticia, ¿no? Y luego la expansión del coronavirus, ¿bien? Son males globales, ¿no? Entonces estornudamos todos, ¿no? Si estornudan las grandes bolsas mundiales, con más razón lo harán las bolsas de países con menos nivel de desarrollo, ¿bien? Entonces, al final, las crisis generalmente suelen ser hoy en día bastante globales, ¿bien? Y esta, por ejemplo, es una noticia del año pasado. Yo creo que todavía la crisis no ha hecho más que empezar, ¿bien? No hemos superado todavía la pandemia, la vacunación está haciendo lo suyo, entiendo que está dando resultados bastante positivos, ¿no? Pero no está claro que vaya a ser todavía el control total, ¿no? De la pandemia. Ahora mismo en la calle, aquí en España, ya está permitido que uno pueda ir sin mascarilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que se pone la mascarilla y hay gente que no se la pone, ¿bien? Pero el control de la pandemia no se ha conseguido, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, en esta ciudad, que es una ciudad pequeña de aquí de España, bueno, España tiene un fuerte sistema sanitario, que significa pues que las personas si se enferman pueden ir al hospital y son atendidas, ¿no? O sea, donde las personas no están buscando el oxígeno o buscando una UCI, ¿no? Para ver si alguien los atiende, les ayuda, ¿no? Aquí pues el que se enferma tiene el hospital y no hay esa necesidad de estar buscando los elementos que necesita para conservar la vida, ¿no? Entonces, a pesar de ese sistema sanitario, el español que es muy fuerte, ¿no? Todavía hay personas que mueren, ¿no? Mueren en las UCIs, las personas se siguen contaminando, las autoridades se preocupan por los niveles altos de incidencia que hay aquí y se está viendo como una especie de repunte, ¿no? Generalmente esto va por olas, entonces significa que la pandemia todavía no está superada, ¿no? Por lo tanto, tenemos también una crisis económica en ciernes, entonces con un poco de incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? En los próximos años, ¿bien? Entonces, te dice Pena de Oliveira que el mercado global es un hecho, ¿no? Y que ha conseguido cambiar, ¿no? El concepto de ciudadano por el de consumidor. Entonces ahora se nos mira por nuestro perfil de consumidores más que por la idea de que somos ciudadanos. Entonces se nos mira como consumidores y por eso las empresas, las instituciones, los buscadores, los gobiernos, ¿no? Están siempre mapeándonos de alguna u otra manera, ¿no? Los grandes mercados y las empresas mapean nuestros gustos y nuestras preferencias de consumo. Bien, somos consumidores, ¿no? Entonces, Saga, si yo compro en Plaza Bea sabe que con el DNI de tal persona que consumen, a qué hora consumen, ¿no? A qué hora es la mayor parte del día donde van las personas que compran carne, por ejemplo, ¿no? Plaza Bea sabe cuál es el producto que debe poner uno al costado del otro, ¿no? Lo sabe, o sea, es decir, qué cuestiones deben ir en el pasillo. Si el consumidor de verdura que consume, qué tipo de verduras es la que necesita tener el supermercado porque es lo que piden sus consumidores, ¿no? Entonces, la figura del consumidor es bastante importante, ¿no? Y ya no se habla de tanto de ser o no ser ciudadanos, sino se nos mira sobre todo por nuestro papel de consumidores, ¿bien? Consumidores. Y nuestro correo electrónico está saturado de publicidad, nunca te has suscrito a ninguna página para recibir publicidad, pero la recibes, aunque no quieras, ¿no? Abres una página de información y te encuentras con publicidad, entonces, y esa publicidad, curiosamente, nos ofrece aquellas cuestiones que estábamos buscando o que hemos buscado los últimos días. Es más, o sea, si uno lee un poco en la red, también sabe que nuestro teléfono, por ejemplo, si tenemos un teléfono smartphone, nuestro teléfono nos escucha, ¿no? Es decir, aunque yo lo tenga apagado, el teléfono está escuchando mis conversaciones y si de pronto, pues si mi conversación tengo interés por pañales, ¿no? Estoy buscando pañales, tal, tal. Curiosamente luego todas tus aplicaciones, bueno, todas las redes en las que estás o las páginas que visitas te pueden mostrar ese tipo de publicidad, ¿no? Porque los teléfonos, los smartphones están preparados para escuchar las cosas en las que estás interesado, ¿no? Pena Oliveira habla de ese Big Brother, ¿no? El gran hermano ya existe, te dice, ¿no? O sea, no sé si ustedes saben lo que es el gran hermano, ¿no? Es una especie, pues, no es una especie, es un reality, ¿no? Donde metes en una especie de casa o gran casa ahí a varias personas, ¿no?
que van realizando su vida en directo para consumo, ¿no? De las personas que los miran, ¿no? Entonces el gran hermano ya existe, te dice, ¿no? Y usted está allí dentro, ¿no? O sea, usted está siendo observado todo el tiempo, ¿no? Porque a usted le interesa, es objeto de interés para los mercados, para las empresas, para los grupos comerciales, también para el gobierno, ¿no? El gobierno también tiene sus intereses sobre nosotros y ejerce, ¿no? Formas de control, ¿no? Sobre los ciudadanos también, ¿no? Formas de hacer, de apoyos para, obviamente, que ciertos grupos políticos se mantengan en el poder, ¿no? Al final, ¿no? Nos deja la sensación de que somos siempre objetos de manipulación, ¿no? Los ciudadanos. Entonces, estamos en esa reflexión sobre cómo se da la información, sobre qué importante es la información y también el hecho de que exista, ¿no? Esa gran red, ¿no? La globalización de todo, ¿no? Y todo está conectado y al final se trata siempre de información, ¿no? Es decir, la información está por encima de cualquier cosa. Se necesita la información, el que tiene información y el que controla la forma de entregar esa información o cómo entregar esa información es parte del poder, ¿no? Que está incluso, ¿no? Por encima de los enfrentamientos bélicos, ¿no? Hay muchas cuestiones que se debaten o se pelean justamente fuera de los campos de batalla, o sea, se dan justamente en el día a día, ¿bien? Entonces, la cuestión básica, te dice este autor, es si en la época del capitalismo tardío, ¿no? La información es tan estratégica y se pregunta, ¿quiénes son sus mediadores? Si la información lo es todo, ¿no? La información es importante para el control de, ¿no? ¿Quiénes median? ¿Quiénes son los mediadores? Entonces, su reflexión es que en ese punto, en el de la mediación, ¿bien? Es donde el periodismo asume su función más vital. El periodismo es vital, entonces, hoy en día, ¿no? El periodismo ha sido vital en sus distintas etapas, ¿no? Porque el periodismo ha atravesado una historia, ¿no? Desde su aparición, ya vamos a ver ahora todo el proceso que se ha seguido para la aparición del periodismo, pero la profesión concebida como tal es bastante joven, ¿no? Es una profesión que ha tenido, digamos, puntos de desarrollo y en esos puntos de desarrollo siempre han estado vinculados, una parte al desarrollo o al avance tecnológico y otra parte al devenir histórico, ¿bien? Entonces, no solo los procesos, los eventos históricos o los hechos históricos tienen que ver con el desarrollo del periodismo, sino también el avance tecnológico, ¿no? Que han ido configurando la profesión tal como la conocemos hoy en día. Siempre ha sido importante, pero hoy en día es muy importante, ¿no? Quienes median, ¿no? En esa configuración de la información, ¿no? Como elemento estratégico para el dominio, para el control probablemente de las sociedades, de los países. Entonces, ese es el punto, dice, donde el periodismo asume su función más vital, ¿no? En el sentido de ser una especie de mediador, ¿no? Para la configuración del tablero informativo global en el que estamos de alguna manera inmersos todos. Dime. Una duda, profesora. ¿Cómo afecta el papel del consumidor al periodismo? ¿Cómo se relacionan? Cuando hagamos un repaso sobre las teorías que existen de lo que es periodismo y cómo se da el periodismo, vamos a ver que mucha de la información, por ejemplo, ¿no? Hay información que se genera dentro de los periódicos que están al servicio, por ejemplo, de los intereses comerciales de las empresas. Es decir, para bien y para mal, aunque eso también hoy está cambiando gracias al periodismo digital, que permite que una persona común y corriente se convierta en su propio medio, ¿no? Eso hasta hace poco no era posible, ¿no? O sea, el periodista estaba siempre dentro de una empresa grande, pequeña, mediana, pero siempre dentro de una empresa. Entonces, para bien y para mal, el periodismo, aunque siempre intenta ser independiente en su función, depende necesariamente de un conglomerado económico. Bien, o sea, está dentro o es parte de la empresa informativa, ¿no? Entonces, esa relación siempre ha sido bastante polémica y delicada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la empresa tiene un fin, ¿no? La empresa informativa como empresa u organización tiene un fin lucrativo, o sea, la empresa necesita el dinero para poder sobrevivir. Una empresa tiene que pagar la planilla, pagar los gastos, ¿no? Y generar ganancias para los quienes están llevando esa empresa, ¿no? Y el periodismo no es concebido como una profesión que busque lucro, ¿no? O sea, que busque el dinero, sino que sus fines están justamente en la información y en el servicio que le debe a los lectores, ¿no? Entonces, el lector tiene derecho de información o derecho a la información y el periodismo satisface ese derecho, ¿no? De alguna manera. Pero, claro, están amarrados, ¿no? Entonces, ahí es importante, ¿no?
deslindar qué es lo que finalmente hace que la información sea noticia o sea periodismo o no periodismo. ¿Por qué? Porque hay muchas informaciones que están en los periódicos y en los medios informativos que obedecen a los fines comerciales de la empresa. Cuando eso pasa, obviamente el lector, ¿no? El lector es sobre todo consumidor, no es un sujeto de derecho a la información, sino que te conviertes en un consumidor de, pues si no sé, si la noticia va sobre la inauguración de la nueva planta de cervezas del Grupo Romero y lo ofrecen a través de una noticia, ¿no? El periodismo nos está viendo también como consumidores, ¿no? Es decir, es una forma de publicitar un producto, la nueva cerveza que ha lanzado el Grupo Romero, ¿no? Hay muchas teorías que van a intentar explicar esta relación, ¿no? Y a veces se dan de una manera y a veces la teoría que predomina es otra, ¿bien? ¿Cuál es la que debería predominar? En fin, hay teorías que intentan explicar esta relación, o sea, sobre el papel que asume la información, ¿no? ¿Cuál es el fin de la información? ¿Quién es el que finalmente decide qué es noticia y qué no es noticia? ¿Bien? Lo vamos a ver más adelante, yo creo que ahí también terminaremos de verlo más claro. Por ejemplo, estos son las noticias de hoy, ¿no? Y hablando sobre la configuración del tablero informativo, uno lee pues, los medios de comunicación, ¿no? Hace un repaso y más o menos se entiende, además estos son los medios en nuestro idioma, ¿no? Tenemos a la izquierda, en el caso de ustedes, pues sí, a la izquierda la página del ABC y a la derecha la página del mundo, ¿bien? Entonces, bueno, en el tema de España estamos hablando sobre el tema de Afganistán, siguen el tablero informativo internacional, el tema de Afganistán es muy importante y así lo hacen notar los medios, ¿bien? ABC lleva un tema educativo a su portada de hoy. Esto ha sido, me parece, hoy. Y bueno, el resto de medios siguen hablando sobre el tema de Afganistán y la toma del poder por los talibanes. ¿Bien? Luego vamos hacia el español, por ejemplo, y está el tema de las relaciones de España con Marruecos en una portada, ¿bien? Y luego sigue estando el tema de Afganistán, ¿bien? El tema de Marruecos aquí en España es un tema delicado, sobre todo por el tema de la inmigración. La inmigración, hay un peso importante, vamos, la inmigración en España tiene un peso específico importante porque en la zona sur de España, sobre todo a través de sus islas, pues se produce un fenómeno inmigratorio irregular, ¿no? Tal como está pasando también hoy mismo en países como Perú, Colombia, Ecuador, ¿no? Con la inmigración venezolana, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos es una situación parecida, ¿no? El descontrol de las fronteras, ¿no? El que no es posible a veces controlar el acceso de inmigración a través de las fronteras. Entonces, ya muchas veces esa inmigración no llega a ser del todo regular, ¿no? Luego, paseándome un poco por la CNN, ¿no? Yo detectaba a ver qué cuestiones estaba hablando esta cadena, la cadena norteamericana, pues bueno, seguimos hablando sobre el tema del coronavirus. Hay algo de las Olimpiadas, me parece, no sé si hay, no. Bueno, temas de género, probablemente esto de las princesas reales, bien. Bueno, una noticia del espectáculo, la muerte del baterista de los Rolling Stones, ¿vale? Y también como principal tema el de Afganistán, bien. Sobre todo en Estados Unidos que es uno de los, no voy a decir personajes, protagonistas, ¿no? Estados Unidos es protagonista de todo este tablero informativo que se está generando ahora mundialmente, ¿bien? Entonces, si vemos la información y cómo se va configurando, de qué se entera la gente, qué es lo que los medios consideran que le puede interesar a las personas, por qué importa tanto el tema Afganistán, ¿bien? Bien, pues entonces, el que adquiera un papel estratégico y vital, ¿no? Justifica el interés por la discusión en torno a conceptos y teorías relacionados con el periodismo. Estamos hablando ahora, que es hacia donde va el autor, es por qué es importante, ¿no? Hablar de periodismo, ¿no? El periodismo, lo que te viene a decir, no es cualquier tipo de actividad, ¿no? En manos del periodismo está la generación, los periodistas son los mediadores de generar esos contenidos informativos. Por eso, ¿no? Eso justifica ese interés que debe haber, ¿no? En torno a los conceptos y a todo lo que tenga que ver sobre cómo funciona el periodismo, las teorías relacionadas con el periodismo. Estamos en una facultad de comunicación, entonces ustedes necesitan saber cómo funciona. ¿Por qué? Porque ustedes no solo son de alguna manera lectores, porque todos somos lectores, sino que ustedes van a ser generadores de información, ¿no? Van a ser generadores de información y necesitan saber cómo funciona la profesión, ¿no? Y luego también el hecho
hecho de saber cómo funciona, saber que existen distintas teorías que se han planteado en torno a eso, también nos permite ser lectores críticos. Es decir, yo no puedo abordar los medios de la misma manera, yo, estudiante de comunicación o profesional de comunicación, no puedo abordar los medios de la misma manera que lo hace un lector cualquiera, ¿no? Que no atravesó la carrera de comunicación o que no atravesó ni siquiera la universidad. Entonces, yo tengo que ser mucho más crítico, mi formación tiene que ser mucho mejor porque estoy llamado a ser más crítico con el papel que asumen en los medios de comunicación y el comportamiento que tiene el periodismo en la configuración de ese tablero informativo, ¿bien? Entonces, de eso se trata. Entonces, la convergencia tecnológica, que es un concepto bastante interesante, ¿no? Sobre lo que se ha producido el cambio, ¿no? El cambio que ya empezó a darse algunos años, ¿no? Sobre la migración del periódico totalmente papel hacia lo que es hoy, por ejemplo, un nativo digital, ¿no? Un medio informativo que es nativo digital, que solo ha nacido para satisfacer a públicos conectados a la red. Esta convergencia tecnológica se ha estado dando y se sigue dando y siempre va a unas velocidades brutales, ¿no? Porque eso no solo significa, ¿no? Formas o acceso a la información, sino también significa cambio en narrativas, ¿bien? O sea, es decir, les había dicho, hay dos ramas, ¿bien? Una rama es el avance tecnológico y otros son los efectos históricos, ¿no? Los eventos históricos o los hechos históricos que hacen y que influyen en la configuración del periodismo. Entonces, si la convergencia tecnológica en la que estamos, ¿no? Nos impone, por ejemplo, cuestiones como que la información circule con muchísima velocidad. Eso genera a su vez, ¿no? La aparición de fenómenos, procesos que tienen que seguir siendo estudiados, ¿no? Son nuevas o a lo mejor son fenómenos que se creían de alguna manera controlados, pero que debido a la tecnología tienen una nueva forma de concebirse, de analizar, requieren un nuevo análisis, una nueva visión, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las fake news, ¿no? Las fake news es un fenómeno que no es nuevo, o sea, las noticias falsas siempre han existido, ¿no? En el fondo son mentiras, ¿no? Pero hoy, debido a la velocidad con la que circulan Internet, adquieren otra naturaleza, ¿no? Una naturaleza propia a este momento, circulan a gran velocidad, a veces es muy difícil de tener una noticia o una fake news, ¿no? Y eso también ha conllevado la aparición, por ejemplo, de laboratorios de fact-checking, ¿no? Es decir, de formas de contrarrestar, ¿no? Esta información falsa en redes sociales, especialmente que es como viaja, ¿bien? Entonces, ese es otro concepto también interesante sobre el que reflexiona este autor, ¿no? El tema de la convergencia tecnológica que está haciendo, ¿no? Que el periodismo cambie muchísimo, ¿no? Luego siempre hay debates y yo creo que algo parecido ocurrió, creo que lo reflexionaba con ustedes la clase pasada, ¿no? Sobre el hecho de que, pues cuando apareció la radio, supuso también para la prensa, para el periodismo, muchísimos cambios, ¿no? Hasta el punto que pensaban, pues, que el periodismo escrito iba a desaparecer. No fue así, ¿no? Entonces, más bien, sí supuso un cambio, ¿no? En la forma de concebir el periodismo, pues aparece, si ya la radio nos quita la inmediatez, decía los de la prensa escrita, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia otro tipo de periodismo mucho más explicado, ¿no? Entonces aparecen los llamados géneros interpretativos o el periodismo interpretativo, el periodismo de explicación, ¿no? Que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hoy estamos digamos, en una polémica similar, pero con otros factores de por medio, ¿no? Entonces, hoy la aparición del periodismo digital también está suponiendo plantear sobre la prensa escrita, por ejemplo, la prensa escrita sobre si va a sobrevivir o no va a sobrevivir al desafío digital, ¿no? Hay periódicos, estas noticias desde algunos años, del año 2016, ¿no? El Independiente le dijo adiós al papel, anunció un buen día a sus lectores que ya no iba más en formato papel y que solo se quedaba en su versión digital, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con este otro periódico, ¿no? Que son periódicos fundados probablemente desde hace ya 2 siglos, desde el siglo XVIII, XIX, XX, 18, mediados del XVIII, ¿no? 19, 20, o sea, tienen muchísima tradición histórica y que definitivamente han mantenido, ¿no? Su edición digital. No ha pasado con todos los medios, ¿bien? No ha pasado con todos los medios. En nuestra lengua, en el castellano o en el español, como querramos llamarle, todavía, por ejemplo, periódicos como El País mantienen, sí es verdad que han mejorado notablemente y han hecho una apuesta importante por sus ediciones digitales, ¿no? Sí que mantienen al día de hoy sus ediciones impresas, ¿bien? Hablo de periódicos como El País, por ejemplo, en el caso de España, el ABC, de pronto La Vanguardia o El Mundo, ¿no? Y
y en el caso nuestro, en el caso peruano, pues todavía seguimos, yo creo que ahí todavía con mucha más razón, porque los procesos siempre son un poco tardíos, ¿no? El desafío digital también impone unas condiciones económicas que probablemente la empresa informativa en nuestro país no pueda aceptar hoy en día, pues porque la penetración de Internet no es tan fuerte como en los países del primer mundo, ¿no? Es más, o sea, lo que nos ha enseñado la pandemia es que hay una brecha digital importante en nuestro país. Entonces, así como hay niños que hoy siguen la escuela totalmente conectados porque en su casa tienen una red de Internet, tienen un ordenador, tienen un smartphone, una tablet, ¿no? Hay otras zonas del Perú donde los niños en realidad siguen las clases, casi no siguen las clases, ¿no? Y lo tienen que hacer a través de la televisión o a través de la radio, ¿no? O hay niños que lo hacen a través de la red, pero para conseguir una señal, pues tienen que caminar a la punta de un cerro donde está la conexión. Entonces, esa brecha digital es importante en el caso de países como el nuestro, ¿no? Por tanto, pues el proceso también de los medios de comunicación va a ser el que va a ser, ¿no? Es decir, la prensa diaria todavía tiene algo que hacer, es decir, en aquellas zonas donde la gente no tiene una conexión a Internet, se siguen informando a través de la radio. Las radios comunitarias son importantes todavía en países como el nuestro y lo que pueda llegar de prensa, ¿no? En pueblos perdidos en Piura que reciben el periódico pues al día siguiente de la edición, ¿no? O sea, es decir, no tienen puntualmente en los puntos de venta como si ocurre, ¿no? Con las familias en zonas de ciudad, ¿bien? Entonces, este periódico, por ejemplo, ¿no? Otro caso, ¿no? Este es un nativo digital, ¿bien? Se le considera nativo digital porque el español, que fue fundado por el mismo director, ese señor se llama Pedro J. Ramírez, ¿bien? Que dirigió un periódico aquí en España que se llamaba Diario 16, es un periódico que estaba casi muriendo cuando él lo recibe, consigue levantar el periódico con algunos elementos extraídos del periodismo de interpretación, una mezcla de periodismo de interpretación con prensa rosa, bueno, en fin, lo levanta, se convierte en un periódico de oposición al gobierno de entonces, que era el de Felipe González, ¿no? Finalmente el director termina defenestrado porque hubo un interés sobre todo político en su salida. Volvemos ahí, ¿no? Cómo se va configurando los tableros informativos en función también del interés de los políticos de turno, ¿no? Del poder que tiene la política en el país. Y cuando él es despedido del periódico que dirigía, funda su propio periódico. Entonces nace Diario El Mundo, que lo funda en el año 1989, si mal no recuerdo, sale la primera edición. Y ese periódico es importante porque se convierte en el segundo periódico más importante después del País en nuestro idioma, ¿bien? Luego, curiosamente, es defenestrado, ¿no? de Diario El Mundo, el periódico que él mismo fundó, sale de ahí también, lo atribuye a intereses políticos, en fin, ¿no? Y lo último que ha hecho es fundar este periódico que se llama El Español, que es un nativo digital. Este periódico, pues, se ha convertido ahora mismo es uno de los periódicos que tiene millones de usuarios únicos, ¿no? Aquí en España, ¿no? Si pueden ver un poco el ranking de los diarios españoles, El Mundo es un periódico que tiene edición digital y edición impresa. La Vanguardia le ocurre lo mismo, ¿no? Edición digital, edición impresa, lo mismo El País, y 20 minutos me parece que es ya nativo digital, y El Español también. O sea, periódicos que han nacido en el mundo del Internet, ¿no? Bien, y toda su historia está en la red. Bien, entonces se le pregunta este autor qué ocurre con los periodistas, ¿no? Entonces habla de la convergencia tecnológica que supone la hibridación de contextos mediáticos y culturales en flujos de información con velocidades cada vez más aceleradas. Entonces, el profesional de la prensa, dice, precisa tener una formación sólida y específica para asumir su papel de mediador. En otras palabras, el periodista debe ser un especialista. Es decir, a veces tenemos la idea de que cualquier persona puede ser un periodista, ¿no? Entonces, nada, yo salgo hoy día, creo mi página blog y me convierto en periodista. Entonces, nada más alejado de la realidad. Es decir, no puedes ser un improvisado un buen periodista o considerarse un periodista por el hecho de que tenga un micrófono en la mano. Este autor defiende la figura del periodista como un profesional especialista en información, ¿bien? Y está diciéndonos todo el rato que la información es un elemento importante en la configuración de ese tablero, ¿bien? De ese tablero global, ¿no? Ese tablero que hace que todo esté conectado, ¿no? O sea, es decir, la economía, la política, todo se conecta, ¿bien? Y la información es un elemento de muchísima más importancia, ¿no?
que se consiguen muchas más cosas en ese manejo de la información que el desarrollo de un evento bélico, ¿no? Como la guerra de Irak, que es con la que introduce sus reflexiones en el libro. Entonces, ya le otorga al periodismo el papel de mediador y te dice que el periodista debe ser un especialista, ¿no? Un especialista, ¿por qué? Porque además la convergencia tecnológica le está imponiendo una formación que antes no se requería, ¿no? O sea, es decir, no es que haya cambiado, sino simplemente que el nivel de exigencia para un periodista hoy en día es mucho mayor que la que tuvieron en su momento, pues, los periodistas de comienzo de siglo, por ejemplo, ¿no? O de comienzo de siglo o del siglo pasado, sobre todo, ¿no? Porque los de comienzo de siglo ya son nativos digitales, ¿no? Entonces, hoy en día, pues un periodista no solo debe ser una persona preparada en cuanto a contenidos de fondo, ¿no? Estoy hablando, pues, de contenidos de tipo filosófico, de pronto político, de contenidos históricos, ¿no? También gramaticales, ¿no? Un manejo del idioma bastante importante, sino también como un especialista en lenguajes, ¿no? En lenguajes de las nuevas tecnologías que han aparecido a raíz de esta convergencia tecnológica. Entonces, es también especialista en comunicar, ¿no? Es decir, no hay mejor especialista que un periodista para comunicar. Debe conocer el lenguaje digital, lenguaje audiovisual, lenguaje radial y obviamente el lenguaje escrito, ¿bien? Algunas figuras importantes del periodismo hoy en día, hay muchísimas, bien, he querido solo traer algunas de las personas a las que suelo leer de vez en cuando, bien, pues por ejemplo tenemos la figura de Alma Guillermo Prieto, ¿no? Que es una periodista que además conoce muy bien Latinoamérica, tiene libros publicados con crónicas muy bonitas sobre cuestiones que le llamaron la atención en su momento de Latinoamérica. Es una periodista, me parece que ella es mexicana, pero ha vivido o ha desarrollado casi todo el país, todo el periodismo en Estados Unidos. Bien, ha escrito muchísimo en inglés y también lo está haciendo en español. Luego tenemos este periodista, Jorge Lanata, es un periodista argentino. Lo empecé a seguir y a conocer a raíz de todo su trabajo de investigación que hizo contra el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Y bueno, y todo lo que tenga que ver con los Kirchner en Argentina. Luego periodistas como Martín Caparrós, que algunos de ustedes igual conocerá, tiene libros también bastante buenos que se pueden leer y algunas reflexiones suyas sobre el periodismo hoy en día son bastante importantes, ¿no? Él habla sobre por ejemplo, la política del ranking, ¿no? Metida dentro de los medios de comunicación, ¿no? El clic fácil, ¿no? Él tiene un artículo interesante sobre esto y sobre cómo los medios de comunicación se han dejado, los medios informativos, ¿no? Periodísticos informativos se han dejado o han sucumbido un poco al tema de los clics fácil y hay una especie de ranking que se establece sobre informaciones, ¿no? A partir de los clics de los lectores y ahí pues salen informaciones que se establecen rankings triviales, de noticias triviales, ¿no? A raíz de los clics de los lectores, ¿no? Y el periodista renuncia a informar sobre lo que considera importante, ¿no? Por ir a esas informaciones que generen más clics, por ejemplo, ¿no? Hay una crítica y alguna reflexión de Caparrós en ese sentido bastante buena. Luego tienen esa otra periodista que es Leila Guerriero, es ahora mismo una de las mujeres que hace un trabajo importante en periodismo. Lo suyo es la columna y también el periodismo interpretativo, ¿no? La crónica y de pronto el reportaje narrativo. Colabora con medios como El País, de la que también es columnista. Y muchos de ellos también están asociados a la Fundación Gabo, ¿no? De Colombia, ¿no? Como los periodistas más importantes de esta parte del planeta, ¿bien? Necesitamos formar a los periodistas para que no sean víctimas de estos conglomerados mediáticos. A veces, como lectores sin formación, somos bastante ingenuos y nos creemos todo lo que sale en los medios informativos, ¿no? Pero un buen periodista, un periodista formado, no debe recibir la información de la misma manera. El periodista formado tiene otras lecturas de lo que ve en las pantallas, tiene otras lecturas de las declaraciones del político, tiene otras lecturas sobre la participación de la empresa, ¿no? Tiene otras lecturas sobre lo que está haciendo su propia empresa y las decisiones que está tomando, ¿no? Su propia empresa. Entonces, por eso a veces las redacciones de los periodistas son distintas a las que puede tener cualquier otro profesional en su actividad diaria y cada uno también hay una ética dentro de todas las profesiones, ¿no? Es decir, un ingeniero también puede ser sobornado para hacer obras mal hechas con tal de que el dinero se vaya a otros fines, por ejemplo, ¿no? Hay dos conclusiones, ¿no? A las que llega este autor. Primero, ya lo había dicho, ¿no? En las citas anteriores, que el periodista tiene que ser un especialista,
tiene que ser un especialista, y ya solo les había dicho que hoy en día el periodista todavía tiene una mayor exigencia, ¿no? Porque no solo tiene que conocer sobre diversos campos que culturalmente le aportan, por ejemplo, la historia, la filosofía, ¿no? La economía, la política, de pronto, ¿bien? Sino que también hoy tiene que conocer sobre los nuevos lenguajes, ¿no? En los que va a comunicar, ¿no? La convergencia tecnológica le exige, pues, un conocimiento de casi todos los lenguajes. Hoy no es posible llegar a un medio de comunicación y un periodista decirle al editor o al dueño del medio, ¿sabe qué? Yo solo sé escribir, ¿no? A mí no me pida hacer fotos, no me pida hacer audios, no me pida hacer vídeos, porque yo eso no se me da bien, y yo lo único que sé es escribir, ¿no? Eso ya no ocurre. Hoy cuando se contrata a un periodista, generalmente estamos apelando a la figura del periodista multitasking, ¿no? Es decir, un periodista multitareas, ¿no? Que hace de todo, ¿no? Un periodista que lo mandas a la cobertura, pues, no sé, de las Olimpiadas, y te genera el texto, te genera el audio y genera video, ¿no? Entonces está preparado para trabajar con muchos más lenguajes, en muchos más formatos, que el simple periodista o el periodista de hace un siglo, ¿no? ¿Vale? Entonces, el periodista debe ser un especialista, y luego también te dice este autor, en función de cómo lo ve, y en eso compartimos, ¿no? La apreciación en el hecho de que esa persona, ese especialista, tiene que estudiar periodismo y además debe hacerlo en el marco de una universidad. ¿Sigue siendo un periodista un mediador de la información si solamente hace lecturas frente a una cámara? No, ¿no? El que haga solo lecturas frente a la cámara no te hace periodista, eso se considera presentador de televisión, ¿no? Si solo eres presentador de televisión, porque muchas veces también tiene que ver con la trayectoria que ha seguido ese presentador de televisión, ¿bien? ¿A qué me refiero? Que a veces los presentadores de televisión salen de la planilla de periodistas que tiene el medio, ¿no? Es decir, un periodista que ha hecho calle muchos años y que luego lo contratan y le dicen, bueno, vas a dejar de salir a la calle y ahora te vas a dedicar a presentar un programa, un noticiero. Entonces ahí el periodista asume también otras funciones, ¿no? No es solo leer las noticias, sino también, por ejemplo, puede plantear entrevistas. Entonces, si el periodista está ahí para entrevistar, sigue estando en su papel de periodismo. Y así dirige el programa, o sea, si es el director, la cara y el que responde por el programa, sigue haciendo su papel de periodista. Pero si solo se dedica a presentar noticias, entonces puede ser, pues, un presentador de televisión, puede ser un comentarista también, ¿no? O simplemente, pues, puede ser un buen entrevistador, pero eso no lo hace periodista. Estas dos reflexiones nos deja Pena Oliveira sobre el tema de los periodistas, y esto los tiene que llevar a defender, bueno, la idea, nos tiene que llevar a defender la idea de que un periodista no puede ser cualquiera, pues, ¿no? O sea, no sé, no me aburrí hoy día de mi profesión y entonces a partir de mañana soy periodista, ¿no? Soy periodista porque, pues, no sé, porque tengo mi canal de YouTube y, en fin, ¿no? Si soy periodista y tengo mi canal de YouTube, sé exactamente lo que estoy haciendo, sé cómo trabajar la información. De pronto, si yo no tengo una formación en la universidad, pues puedo pensar que puedo hacer un poco de ficción con mi trabajo y seguir llamándome periodista cuando eso no es posible, ¿bien? Eso no es posible. Entonces, en esa línea va la reflexión de este autor. Entonces él se pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo debería ser una formación ideal de los periodistas en las facultades de periodismo? Entonces dice, deben ser las disciplinas técnicas las privilegiadas, o sea, solo estudiamos redacción, solo estudiamos cómo hacer los audiovisuales, solo estudiamos el lenguaje radiofónico, ¿no? O las disciplinas, ¿no? Deben tener un carácter reflexivo, haciendo énfasis en las disciplinas teóricas, es decir, necesita un periodista saber algo de economía, necesita el periodista saber política, necesita el periodista conocer la historia, ¿no? Necesita el periodista conocer el pensamiento político contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser, ¿no? Esa formación, si debe ser técnica, si debe ser teórica, ¿no? Y además se pregunta y dice, ¿cómo deben ser los profesores de periodismo, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los profesores de periodismo? Es decir, si solo es técnico, los profesores deberían trabajar en medios de comunicación, que son los que mejor pueden enseñar cómo desarrollar la técnica, ¿no? En los medios de información. Esas preguntas se plantea y dice luego, ¿no? Que los currículos académicos del programa lo que deben hacer es articular conjuntamente la teoría y la práctica, ¿bien? Teoría y la práctica juntas y no separarlas en bloques monolíticos sin ningún tipo de interconexión, ¿no? Entonces hay una especie de simbiosis importante entre la formación teórica y la formación práctica del periodismo, ¿no? Es decir, la práctica no debe darse sobre la irrealidad, sobre algo, cuestiones que se inventan, ¿no? Sino la práctica debe estar de alguna manera anclada, ¿no? En la parte teórica. Entonces hay un esfuerzo, ¿no? Ahora mismo las
las facultades de periodismo de hacer que la teoría también tenga esa visión práctica de las cosas y a través de la práctica también aprender cosas teóricas, ¿no? Es una especie de no sé si llamarlo, la interdisciplinariedad, ¿no? O la simbiosis, ¿no? De la que les decía, de las que les hablaba hace un momento. ¿Bien? Entonces el alumno no debe ser un mero reproductor de técnicas, pero tampoco puede desconocer las herramientas que utilizará en el desempeño de la profesión. Es decir, un egresado de periodismo no es un experto en técnicas de lenguajes, ¿no? O sea, sabe cómo manejar tales programas o sabe cómo redactar una noticia o sabe cómo elaborar una crónica, ¿no? O sabe cómo manejar una crisis en determinados contextos. No es un reproductor de técnicas, sino que en el fondo también es una persona que es capaz de llegar hacia una reflexión académica, ¿no? Que es importante a su vez para el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Es decir, no solamente es cómo lo voy a informar, sino qué es lo que voy a decir. Si yo tengo que valorar o analizar la realidad del país de ahora, lo tengo que hacer desde la óptica de la historia, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Simplemente no puedo ser el reproductor de una versión y de otra sin aplicar el prisma de mi educación y de mi formación histórica sobre los sucesos que se están viviendo hoy en día, por ejemplo, a nivel planetario, ¿no? Es decir, el tablero informativo nos dice que Afganistán es importante. Entonces, ¿por qué será importante? Porque el pensamiento de un grupo de periodistas o la información o los conglomerados informativos han puesto el ojo en esto que está pasando ahora en Afganistán, ¿no? Entonces, es una defensa sobre nuestra formación, ¿no? Tanto teórica como práctica, ¿bien? Un perfecto matrimonio entre estas dos vertientes de nuestra educación, ¿no? Reflexión académica, pensamiento crítico junto al manejo de técnicas, ¿bien? O sea, se nos exige también a quienes estamos detrás de la formación de periodistas, que no solo seamos personas que desarrollan pensamiento crítico, que es lo propio de los académicos, ¿no? Sino que también debemos meter muchos de nuestros contenidos educativos asociados o asociar esos contenidos educativos con la realidad, porque finalmente el periodista trabaja con la realidad, ¿no? Entonces te dice, lo ideal es conjugar la experiencia profesional con la reflexión académica, ¿no? Que es lo que te da la universidad en el fondo, ¿no? Es decir, al final también a la universidad llegan, ¿no? Profesores más vinculados con la parte práctica del desempeño profesional, ¿no? Y la reflexión académica que te puede venir desde la propia universidad a través de asignaturas concretas, ¿bien? Entonces, en pocas palabras, teoría y práctica deben ir de la mano y con algunas de estas cuestiones vamos a ir cerrando la clase de hoy. Te dice el Pena Oliveira que un ejemplo es la Universidad de Columbia, ¿no? Te dice un ejemplo es la Universidad de Columbia en Nueva York, que ofrece una enseñanza del periodismo con carácter eminentemente práctico y ofrece disciplinas prácticas en todas las especialidades y en todos los medios. Entonces, y va el alumno, porque esa es también parte de la dinámica de la formación norteamericana, ¿no? Que el alumno tiene, digamos, de su parte formativa, muchísima posibilidad de elegir los cursos que quiere llevar, ¿no? Los que está interesado y va configurando su propia formación, ¿no? Hay obviamente unas áreas que son obligatorias, ¿no? Unos cursos troncales, pero luego tú tienes capacidad de ir eligiendo en qué te quieres ir especializando de todo lo que ofrece la escuela, ¿no? Hoy está de moda, por ejemplo, aprender o es un campo para especializarse que es importante, es el periodismo de datos, ¿no? Entonces, la data, la documentación, bueno, investigación, multimedia, broadcast, ¿no? Luego todo lo que tiene que ver con producción audiovisual, bien, business, bueno, en fin, audio, artes, política, toda la escena internacional, ciencia y escritura, ¿bien? Escritura, y en el campo de la escritura, pues también hay muchos másteres hoy en día sobre escritura creativa, por ejemplo, ¿no? Que están siendo bastante solicitados pero si se dan cuenta, en las universidades, pero si se dan cuenta, todo esto pues tiene que ver con esa naturaleza práctica del periodismo. Entonces sigue reflexionando Pena de Oliveira y dice que Lehmann, ¿no? Nicolás Lehmann, propuso un sistema híbrido que fue el de caminar hacia la teoría estadística y ciencia política, ¿no? No piensen establecer una dicotomía, ¿no? Dicotomía dos, la realidad dividida en dos grandes campos, sino en una articulación, ¿no? Que haya una articulación de la teoría y la práctica. Y una de las propuestas
propuestas, si se dan cuenta, todo esto está en la base de una formación del periodismo. Nuestra carrera en la Facultad de Comunicación, por lo menos hay un intento de meter, ¿no? Muchos de estos temas que en su momento no estaban, ¿no? Por ejemplo, sé que ahora llevan estadística, lo que es bueno, ¿no? El semestre pasado estuvimos con un profesor de matemáticas de aquí de la Universidad de La Rioja hablando sobre el anumerismo y el gran desconocimiento de los públicos de las matemáticas, ¿no? Entonces, eso conlleva manipulación, no solo manipulación a nivel informativo por parte de quienes sí controlan esto, ¿no? Sino también ese desconocimiento se produce a nivel de periodismo que hace que finalmente el periodista malinforme sobre cuestiones relacionadas con las matemáticas, ¿no? En Francia, dice, el periodismo, te dice este autor, suele ser ejercido por intelectuales de renombre, ¿no? Es decir, que en Francia cualquiera no puede ser periodista, ¿no? Cuando ya tienes un bagaje intelectual muy potente, ¿no? Te arrastra probablemente hacia el periodismo, ¿no? O sea, el periodismo solo lo ejercen estos grandes pensadores, ¿no? Francia tiene una tradición en ese sentido y se arrastra una fuerte tradición cultural y política, ¿no? En Inglaterra también abundan los periódicos de larga tradición como The Times, ¿no? Y luego te dice, pues, que en la historia de cada país tiene una influencia directa en su forma de hacer periodismo, ¿no? Luego, en 1806, ya estamos en el siglo XIX, la Universidad de Breslau, que entonces era territorio alemán, bien, porque esto cambia, esta configuración, la posición hacia en Alemania. La ubicación de la universidad cambia después de la Primera Guerra Mundial, lo que pasa a ser ya territorio polaco, bien. Entonces, por eso es el nombre de la universidad es tan polaco, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XIX y hacia finales del siglo XIX, en 1899, se produjo la fundación de la Escuela Superior de Periodismo de París, que tiene esa página web. Y nada, la enseñanza del periodismo en el mundo entero continúa marcada por la búsqueda de la superación de esa dicotomía entre teoría y práctica, ¿no? O sea, el discurso es válido hoy en día, sí hay que meter más cuestiones de teoría, ¿no? Vinculadas, ya saben, con ejercicio de pensamiento crítico, reflexivo, ¿no? O si el periodista necesita sobre todo una formación práctica, ¿no? Y eso dice el autor que termina reproduciéndose en otra dicotomía que existe, ¿no? Estamos hablando de comunicación o de periodismo, ¿no? Entonces, ¿es comunicación o periodismo? ¿Qué viene a ser la comunicación? ¿Cuál es el territorio de la comunicación? ¿Y cuál es el territorio del periodismo?